Al decir esas palabras, ambos se miraron fijamente por unos largos segundos, un silencio pesado envolvió el ambiente, y lo que pareció que los dos habían bajado la guardia. En realidad, por ese breve instante, no fue más que un total camuflaje. Enormes presiones comenzaron a liberarse desde sus cuerpos, como si algo contenido por demasiado tiempo finalmente estuviera escapando. El espacio en donde se encontraban empezó a deformarse, a doblarse sobre sí mismo, incapaz de soportar la magnitud de aquel poder. En lo que para ellos fue apenas una fracción de segundos, para los presentes fue más que suficiente para que ambos rompieran la brecha de distancia que los separaba, desapareciendo de sus posiciones originales. Un estruendo sacudió todo cuando chocaron por primera vez, dando inicio a un brutal intercambio de golpes, cada impacto liberando ondas que hacían temblar la realidad misma. Naomi tomó la delantera, su cuerpo comenzó a desvanecerse hasta convertirse en una oscuridad total, como si la luz misma hubiera sido consumida por su presencia. Activando su poderoso despertar de sombra, una energía densa y opresiva se liberó a su alrededor, distorsionando todo a su paso. Moviéndose con una velocidad abrumadora, imposible de seguir incluso para los más atentos, desapareciendo en un instante. En el siguiente movimiento ya se encontraba a unos centímetros del rostro del espectro, apuntándolo con su puño cubierto de energía. Un aterrador grito se escuchó, desgarrando el silencio y haciendo vibrar todo el entorno. Era parecido al de una bestia, pero no era nada de eso, solo fue la potencia sónica la cual hizo dar esa impresión. En ese momento, en todo el espacio resonó una sola palabra, como si el propio mundo la repitiera una y otra vez. Raikán aumentado 3 veces. Una colisión se miró en el cielo, una explosión de energía que iluminó la oscuridad, como si dos fuerzas destinadas a destruirse hubieran chocado sin contención. En el segundo siguiente en que todo pudo apreciarse con total claridad, se vio como Naomi había sido impactada de lleno por el espectro. Un enorme puñetazo se había estrellado contra su cuerpo, desviando completamente su trayectoria y disparándola en la dirección opuesta de donde venía, con una brutalidad descomunal. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, como si incluso la realidad misma no pudiera seguir el ritmo de la abrumadora velocidad mostrada por el espectro. Su cuerpo descendió sin control, atravesando el aire a una velocidad devastadora, hasta caer bruscamente contra el suelo. El impacto creó un gigantesco cráter que se extendió por varios kilómetros a la redonda, levantando polvo, rocas y ondas de choque que sacudieron todo el entorno. La expresión en el rostro de quienes observaban aquella pelea atentamente cambió por completo, transformándose en un absoluto miedo, confusión y sobre todo incredulidad. Un cultivador de la séptima etapa había logrado conectar un golpe certero y con mucha contundencia a una cultivadora que se encontraba alrededor de la 10ª etapa, sabiendo que en esos niveles hasta un porcentaje era un mundo a comparación, algo que en condiciones normales simplemente no debería de ser posible. El espectro, usando la técnica Raikán y combinándola con la cuarta rotación de alas sagradas, estaba manipulando dos técnicas que impulsaban su energía varias veces por encima de su límite. Su velocidad era tanta que el tiempo cedía ante su velocidad por varios segundos. Aunque su aumento de energía no se apreciará a simple vista, ya que activaba las técnicas solo por instantes y las desactivaba inmediatamente después, ocultando así el verdadero aumento de su poder. Era la perfección que había logrado Ryugan en el pasado con esas técnicas, llevándolas a un nivel donde podían ser usadas sin desperdiciar energía y ahora, por razones más que evidentes, ese dominio había sido transmitido al espectro. Los presentes al ver lo acontecido se prepararon para lanzarse al ataque, aunque el miedo se reflejaba en sus rostros, no iban a quedarse de brazos cruzados esperando la muerte. Aunque él me superé por varias etapas, no me quedaré con los brazos cruzados mientras esos esqueletos y ese ser nos atacan como si nada, como si nuestras vidas no valieran nada, como si fuéramos simples hormigas que él pudiera pisar con total calma. Mocosa, aunque Yuna te haya entrenado bien para tu corta edad, aún estás verde, te falta mucho para llegar a su nivel, mantente al margen hasta que piense una forma de sacarlos de este lugar.
Ayame no le prestó atención a las palabras dichas por aquel ser, quien ya estaba planeando enfrentarse al espectro, solo esperando el momento indicado para soltar toda su energía, pero no podía hacerlo con tranquilidad, sí que aquellos a quienes consideraba simples niños por su bajo cultivo se encontraban en peligro. En eso, en menos de lo que pareció una fracción de segundos, el poder de Ayame se disparó de golpe, su cuerpo comenzó a descomponerse en rayos, preparándose para intervenir en el combate. Cuando una presión abrumadora fue liberada desde aquel imponente palacio que se encontraba en el cielo, el ambiente se volvió pesado al mismo tiempo irrespirable, como si todo estuviera siendo aplastado por una voluntad superior. ¿Para dónde crees que vas? ¿Te quedas quieta o te vuelves a morir? Esas palabras salieron de aquel ser con una inmensa autoridad e intención asesina, congelándola en el lugar en el que se encontraba. Sus ojos brillaron con un resplandor verde, profundo y aterrador, y en el siguiente instante, su conciencia se apagó, dejándola completamente inconsciente. Al mismo tiempo, los esqueletos adoptaron una postura defensiva, dejando claro que ninguno de los presentes debía moverse. El mensaje era evidente: debían observar cómo alguien de etapa 10 caía ante un cultivo inferior. En ese instante, desde atrás apareció Byakko, sus heridas habían sido curadas por completo en los minutos transcurridos, y estaba listo para comenzar el segundo round según él. La escena que ocurrió a continuación solo podía describirse como irreal. Antes de que su puño cubierto de energía lograra impactar la espalda de su oponente, la primera rotación de las alas sagradas fue liberada. El tiempo una vez más pareció detenerse, y sin que siquiera fuera perceptible su movimiento, recibió un puñetazo que lo envió en la dirección contraria a la que había llegado, atravesando el suelo con brutalidad. El espacio pareció ser consumido por completo, quedando envuelto en una oscuridad absoluta, mientras aquel ser descendía con una tranquilidad indescriptible. ¿Acaso crees que unos trucos de niños funcionarán conmigo, mocoso? No eres digno de usar esos ojos, eres tan testarudo que aún sabiendo que no puedes ganar lo intentas. Eso puede ser admirable en muchas ocasiones, pero en mi contra, la esperanza desaparece desde el momento en el que piso el campo de batalla. ¿Quién eres en realidad? ¿Cómo sabes acerca de mis poderes oculares? Yo soy la estrella más brillante en la oscuridad más profunda, aquel que se alza en la cima de todas las especies, humanos, dioses, bestias, mutantes y cualquier otra criatura en el infinito. Deben de saber que el espectro es el número 1, incluso sin estar al 100%. Rápidamente, después de pronunciar aquellas palabras, una poderosa energía se sintió a lo lejos, un destello de color púrpura tomó forma, lanzándose en línea recta, cerrando la brecha de distancia entre ambos en apenas un segundo. Parece que ya despertaste, hermana mayor. Veo que por fin te tomarás las cosas un poco en serio. Estando a pocos centímetros de impactarlo, él desapareció como si nunca hubiera estado en ese lugar, sin dejar rastro alguno de su presencia. Naomi se detuvo en seco, su mirada se movía en todas direcciones, intentando localizarlo. Sin embargo, le resultaba imposible encontrar su ubicación exacta, debido a la distorsión constante del mundo del dios emperador caído. El espacio mismo jugaba en su contra, alterando sus percepciones, confundiendo sus sentidos y ocultando cualquier rastro de energía suya. Byakko, aún en el suelo, regeneraba sus heridas a una velocidad acelerada, su cuerpo emitía pequeños pulsos de energía mientras los daños se cerraban poco a poco, aunque el proceso estaba tardando más de lo esperado. ¿Te encuentras bien? Byakko retrocede. Yo me encargaré de él sola. Sus conocimientos superan por mucho su cultivo, aunque su nivel sea bajo, sus técnicas le permiten elevarse de forma momentánea. Tenemos ventaja, aún está incompleto. Byakko apretó los dientes, levantándose con dificultad mientras el dolor aún recorría su cuerpo. Dijo que se hace llamar el espectro. ¿Sabes quién te llamó, hermana mayor? Lo escuché claramente. Por un breve instante, Naomi guardó silencio, su expresión cambió levemente, como si recuerdos antiguos cruzaran por su mente. Es una larga historia y no puedo contártela en este momento. Su energía comenzó a aumentar lentamente, como si se preparara para algo mucho más serio. Solo te diré una última cosa, Byakko, no sé muy bien por qué se hace llamar el espectro, pero su significado es algo así como un fantasma, alguien que está muerto o todavía incompleto. No lo dejes entrar en tu mente, él juega con tus pensamientos. Después de todo, él fue conocido como el mayor usuario de poderes oculares que pudiera existir jamás. Así que no es el poderoso ser que solía ser en el pasado, es solo un fragmento de lo que verdaderamente fue. El ambiente se tensó aún más tras esas palabras, un silencio breve pero pesado se extendió por todo el campo de batalla.
En eso tienes razón, Naomi, ya no soy el Ryugan que una vez conociste. Lo que contemplas ante tus ojos es algo mucho más peligroso, pues cuando dejo de limitar mis verdaderas capacidades, hasta aquello que se creía eterno puede llegar a conocer el verdadero significado del miedo. Una distorsión apareció detrás de Naomi, tan sutil que apenas podía percibirse. El espectro se había puesto en su espalda sin que se diera cuenta. Tú más que nadie, deberías saberlo, no me importan las órdenes que te hayan dado, que te atrevas a luchar contra mí una vez más es digno de admiración, aun sabiendo cuál fue el resultado la última vez. Sin embargo, volver a desafiar al destino, aun conociendo su desenlace, demuestra una determinación que no todos poseen. En ese instante, él desapareció sin dejar rastro nuevamente, al mismo tiempo que el aire se volvía pesado una vez más, como si algo estuviera a punto de desatarse nuevamente, pero esta vez con consecuencias mucho peores. El aura de Naomi apareció de golpe, liberando la etapa 10 al 20%. Enormes olas de energía asesina se expandieron en todas direcciones, congelando el ambiente de manera inmediata. El suelo comenzó a agrietarse lentamente, mientras una escarcha oscura se extendía como si la propia energía devorara el calor del entorno. Estoy lista para luchar, muéstrate de una vez, veamos quién es el mejor en nuestros estados actuales. El silencio duró apenas un instante, mientras a lo lejos una figura tomaba forma. Bien, que comience la verdadera pelea sin interrupciones. Un resplandor verdoso se encendió en la distancia, brillando con una intensidad antinatural. En ese mismo momento, la conciencia de Byako se perdió por completo, cayendo bruscamente al suelo en un profundo sueño, como si su mente hubiera sido arrancada de la realidad. El cuerpo de Naomi quedó inmóvil, incapaz de reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Su plan que había hecho mentalmente con Byako quedó al descubierto. Se los volveré a repetir, conmigo no van esos juegos de niños. Si han decidido desafiarme una vez más conociendo el desenlace, háganlo sabiendo perfectamente las consecuencias. No tengo paciencia para sus trivialidades sin sentido. El espacio comenzó a distorsionarse nuevamente, pero esta vez de una forma más agresiva y más inestable, como si no pudiera soportar lo que estaba a punto de desatarse. Naomi entrecerró los ojos, al mismo tiempo que su aura se incrementaba ligeramente, preparándose para el siguiente movimiento. El espectro apareció directamente frente a Naomi, lanzando un puñetazo sin previo aviso. Naomi reaccionó al instante, respondiendo con otro golpe con la misma potencia. En el choque de ambos ataques se desató una brutal colisión. Una tormenta de viento nació de ese impacto, expandiéndose violentamente por todo el entorno, arrasando con todo a su paso. Rápidamente, Naomi retrocedió hacia atrás, deslizándose por el aire con precisión. Su palma izquierda comenzó a cargarse con una densa energía eléctrica, combinándose con la extrema aura púrpura que envolvía su cuerpo. El cielo se iluminó de golpe, cubierto por relámpagos que rugían como si anunciaran el fin de todo. Relámpago primordial. El ataque fue liberado, un rayo masivo descendió y avanzó a una velocidad abrumadora, desgarrando el espacio mismo en su trayectoria. El espectro sin moverse permaneció con los brazos cruzados, esperando el impacto. Hasta que fue alcanzado de lleno, por el enorme relámpago. Una explosión colosal cubrió todo el campo de batalla, tragándose absolutamente todo en una marea de energía descontrolada. Pero Naomi no se detuvo en el medio de la explosión, lanzó un segundo ataque aún más potente que el primero, decidido a no dejar ni el más mínimo rastro de su enemigo. El impacto arrasó todo lo que encontró a su paso, extendiéndose hasta el horizonte. El suelo fue devastado totalmente hasta solo quedar nada. Una enorme cortina de polvo se levantó cubriendo todo, mientras tanto los esqueletos comenzaron a desaparecer uno a uno. Acabé al fin con su existencia. No creo que haya podido activar su poderosa técnica espejo de alma, por lo que tengo entendido necesita estar en nuestro mundo para usar su forma final, si no, sus esfuerzos serían en vano. El lugar había quedado en completo silencio, aún así el ambiente se sentía pesado como si algo estuviera mal, aunque nadie supiera el motivo. Espera un momento, porque el despertar del espacio no desaparece. Si los esqueletos se fueron, ¿qué demonios está pasando entonces? Desde la cortina de polvo, un grito desgarrador rompió el silencio. La energía comenzó a distorsionarse violentamente, como si algo estuviera forzándola a alcanzar un nivel superior. Una figura empezó a caminar lentamente de entre el humo, cubierta de heridas por todo su cuerpo, pero riendo de manera fría y escalofriante, mientras una energía de color verde y carmesí comenzaba a emanar de su cuerpo, como si no tuviera un límite existente.
No tiene sentido seguir prolongando esto. Ataquen todos a la vez. El resultado no cambiará. El calentamiento ha concluido. Lamento haberlos hecho esperar, pero no veía razón para utilizar una fracción mayor de mi fuerza. Ahora conocerán el abismo que separa su poder del mío. En una fracción de segundo su velocidad explotó más allá de todo límite. La cuarta rotación despertó en un simple parpadeo, envolviendo su cuerpo en un poder abrumador.